En los agónicos días de la guerra de Vietnam, cuando la selva exhalaba susurros misteriosos y las sombras se contorsionaban entre los árboles como espectros, las fuerzas militares recurrieron a medidas desesperadas. La maquinaria bélica convencional se encontraba impotente frente a una serie de acontecimientos que desafiaban la lógica y despedazaban la cordura de quienes se aventuraban en el corazón de la selva. Fue entonces cuando en los pasillos sombríos de la inteligencia militar se forjó el concepto de un escuadrón especial, cuya existencia se desvanecería en la neblina del secreto. Este escuadrón, una amalgama de sombras y siluetas entrenadas en las artes más obscuras, sería encomendado con la tarea de penetrar el velo de lo inexplicable. Los rumores sobre fenómenos extraños se propagaban como espirales de humo en la base militar, historias de luces titilantes entre la densa vegetación, susurros ininteligibles que se mezclaban con el zumbido de insectos nocturnos y presencias invisibles que acechaban en la oscuridad. El misterio se tejía en cada rincón de la selva, desafiando la razón y desafiando los límites de la realidad conocida. Así, aquel escuadrón sombrío, seleccionado cuidadosamente entre los valientes y los despiadados, se convirtió en la respuesta clandestina a la normalidad que acechaba en Vietnam. Sin conocer completamente la naturaleza de su misión, fueron reclutados entre susurros de intrigas y conspiraciones, sellando su destino con la promesa de lo desconocido. La noche en que fueron convocados para la misión, el aire estaba cargado de electricidad, como si el mismo universo contuviera la respiración. La luz parpadeante de las lámparas de la base militar lanzaba sombras grotescas sobre los rostros tensos de los seleccionados, mientras un oficial de alta graduación, oculto entre las sombras, les desvelaba la enigmática tarea que les esperaba. Bajo la luna velada por la espesura de la selva, el escuadrón se preparó para adentrarse en lo desconocido. Las órdenes resonaron en la oscuridad y con corazones endurecidos abordaron el helicóptero que los llevaría al epicentro de lo sobrenatural, a un rincón de la selva donde la realidad misma se retorcía en un ballet de sombras y enigmas. A medida que el helicóptero penetraba la densa cortina de la selva, el silencio se apoderó de los corazones del escuadrón. Los ojos se clavaban en la oscuridad que se cernía debajo, anticipando lo que les aguardaba en el punto designado como la anomalía. Aterrizaron en un claro de la jungla, donde la vegetación se retiraba como si respetara la presencia de lo insondable. Inmediatamente, los miembros del escuadrón desembarcaron, formaron una fila silenciosa, mientras la humedad pegajosa de la selva envolvía sus cuerpos. Cautelosos, comenzaron a avanzar hacia el corazón de la oscuridad, donde la penumbra parecía tener vida propia, retorciéndose y danzando a su alrededor. A medida que avanzaban, la selva cobraba vida con una sinfonía de sonidos surrealistas, susurros que flotaban en la brisa, risas distantes y crujidos inexplicables bajo sus botas. Las sombras se estiraban y contorsionaban, creando ilusiones en la penumbra, mientras la realidad se desdibujaba como tinta en el agua. Las alucinaciones comenzaron a tejerse en las mentes de los soldados, árboles que susurraban secretos, figuras etéreas que se movían entre los arbustos y luces destellantes que parpadeaban en el rincón de sus ojos. La línea entre lo tangible y lo etéreo se desvanecía y la paranoia se apoderaba de sus pensamientos. Entre jadeos nerviosos, uno a uno los miembros del escuadrón comenzaron a cuestionar su cordura. Voces fantasmales resonaban en sus oídos, insinuando verdades ocultas que desafiaban toda lógica. La maleza susurraba nombres olvidados, y las sombras se enredaban con sus pensamientos, sembrando dudas y desconfianza. La oscuridad de la jungla se volvía cada vez más densa, y la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas entrelazadas. En un momento, emergieron en un claro, un espacio abierto en medio de la selva, donde la atmósfera estaba cargada de electricidad. Frente a ellos, en el centro del claro, se erigía una formación rocosa, un monumento a lo inexplicable. La anomalía estaba ante ellos, emanando una presencia palpable. La selva guardaba silencio, como si aguardara el desenlace de este encuentro entre la realidad y lo insólito. La anomalía se alzaba en el claro como un portal hacia el reino que desafiaba las leyes de la física. En la penumbra, objetos flotantes se manifestaban como espectros de la guerra, tanques suspendidos en el aire, vehículos desafiantes de la gravedad y cuerpos humanos inertes que giraban sin rumbo. Un silencio tan denso se apoderó del lugar que el chirriar de los grillos y el zumbido de la jungla parecía haberse disuelto en la nada. El escuadrón, ahora en la ribera de la locura, se despojaba de la cordura a un ritmo aterrador. Risas frenéticas se entrelazaban con gritos guturales mientras algunos soldados, presos de la anarquía mental,
se despojaban de sus uniformes y actuaban como animales grotescos en la danza caótica de la demencia. Sin embargo, entre la sinfonía de la locura, un soldado permanecía inmune al efecto devastador de la anomalía. Sus ojos, llenos de terror, no sucumbieron al hechizo, pero en su cordura residía el conocimiento de la monstruosidad que se desplegaba. Observaba impotente mientras sus compañeros, ahora guiados por una fuerza desconocida, se adentraban hacia el centro de las ruinas flotantes. En ese instante de terror silencioso, el soldado consciente pudo percibir una presencia etérea que emergía de las ruinas, una figura humana descarnada que recibía a los desdichados que caían en la espiral de la demencia. Una luz verde descendía desde el cielo, iluminando la escena con una intensidad espectral. Desgarrado por el horror, el soldado, único testigo cuerdo de aquel festín de locura, empuñó su cámara de video para documentar la aberración que se desenvolvía entre sus ojos. Registró cada rincón del claro, cada gesto distorsionado de sus compañeros y la presencia fantasmagórica que les aguardaba. Pero preso del terror se volvió insoportable. La carga de lo inexplicable le arrebataba la razón, y en un acto desesperado, el soldado, llevado por una oleada de pánico, se precipitó a la espesura de la jungla, perdiendo el rastro de su cámara de video. La grabación, testimonio de la locura que se escondía en aquel claro, quedó abandonada en medio del caos, mientras el soldado, perseguido por el eco de la risa distorsionada de sus compañeros, corría sin rumbo a través de la selva, que aunque testigo mudo, guardaba los secretos de lo inexplicable. Años después, en 1994, un nuevo equipo de los Estados Unidos fue enviado para investigar los acontecimientos que habían marcado aquel claro en el corazón de la selva vietnamita. Con cautela y expectativas, se adentraron en el lugar marcado por la historia, solo para encontrar la naturaleza reclamando su territorio. La selva había retomado su aparente normalidad, como si la anomalía y sus misterios nunca hubieran ocurrido. Sin embargo, entre los restos de la jungla descubrieron algo que estremeció sus mentes, una cinta de video abandonada, cubierta por el polvo del olvido. Al revisar el contenido se toparon con las imágenes que el soldado había capturado años atrás, la aberración flotante, las risas desquiciadas, la presencia fantasmal. Todo quedó inmortalizado en aquel rollo de película que se convirtió en un testamento silencioso de lo inexplicable. La cinta fue archivada en los registros más oscuros, sellada y marcada como información clasificada, para que nunca más viera la luz del día. Aunque la curiosidad persistió, la verdad detrás de aquel evento anómalo quedó sepultada en el misterio. Rumores comenzaron a circular entre los lugareños, y aquellos que conocían la leyenda, algunos afirmaban haber visto un hombre desaliñado, con barba descuidada, corriendo solitario entre los árboles de la selva. Su rostro, marcado por una sonrisa de terror, era el eco de una experiencia que lo perseguiría hasta el fin de sus días. La historia del claro en la selva de Vietnam quedó como un enigma sin resolver, un susurro en los confines del tiempo, que dejó tras de sí más preguntas que respuestas. La selva, ahora en silencio, guardaba celosamente los secretos de su pasado, mientras la cinta muda yacía en el archivo, esperando que el velo del olvido se cerrara sobre ella, para siempre.